Muy buenos días a todos. De todas maneras, pues se irá conectando más gente mientras vaya empezando aquí el webinar. Pero entonces, bueno, aprovechando ya todos los que están conectados, Alejandro, Claudia, Daisy, bueno, etcétera, todos ustedes, muchas gracias aquí por su asistencia. Aquí ya estamos aquí con Camila Ayala y con Laura. Eh, entonces, pues hoy vamos a trabajar con Camilo, que pues afortunadamente nos ha apoyado ya desde hace un buen tiempo en todo este proceso y es un gran experto en temas de materiales. Entonces, pues voy a empezar a darle la palabra a Laura para que ella nos haga una breve introducción de lo que hemos hecho aquí en Material Transforma y quién está involucrado acá, para así ya después darle la palabra a Camilo. Entonces, Laura, buenos días. Dale. Laura. Laura, ¿nos oyes? ¿Sí me escuchan? Ya, sí, ¿No me ya, oigo? dale. Listo. ¿Ya? ¿Ahí Dale. ya? Listo. Yo, Bueno, ¿ahí están todos escuchando? sí, ahí te oímos. Perfecto. Entonces, bueno, este webinar está bajo el marco de Material Transforma. Es un programa del Centro de Materiales para la Innovación de Bogotá Región, el cual es un proyecto financiado por la Alcaldía de Bogotá y la Cámara de Comercio y lo está liderando la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El año pasado se construye la prefactibilidad del Centro de Materiales de Bogotá Región, que es la competitividad empresarial del material, la información del material, clústeres de las iniciativas, clúster de Bogotá de joyería y bisutería, de comunicación gráfica, de cuero, calzado y marroquinería y de prendas de vestir. Entonces, Material Transformal está apostando a la competitividad empresarial de Bogotá y ya un programa de transferencia y de conocimientos materiales, insumos y componentes orientado a la identificación de nuevos productos y procesos productivos en 70 empresas de Bogotá, acorde con la realidad del mercado y consumidor. Y dentro de todo este programa estamos haciendo entrenamientos, consultorías y laboratorios de experiencia pues, que acompañan todo este proceso. Entonces, hoy los dejamos con Camilo Ayala. Con este webinario que es de la experiencia del material. Entonces, Camilo, adelante, bienvenido. Gracias. Listo. Entonces, listo, Camilo. Si quiere ya puede empezar a compartir su pantalla. Sí, te estamos oyendo perfectamente. Bueno, buenos días. Entonces, un segundito. Entonces, ¿ven la pantalla ya? Sí. Sí, perfecto. Listo, perfecto. Buenos días. Entonces, sí, como decía Laura, pues los he ido apoyando un poquito, pues como mostrándoles un poquito lo que sucede en temas de experiencia material, que es como el tema que yo manejo. Para los que asistieron a la sesión pasada en la Cámara de Comercio, pues ahí vimos unas cosas como muy rápido. Yo creo que los vamos a ver un poquito ya más con detalle ahorita para entender muy bien ese concepto de la experiencia material y cómo de alguna manera puede funcionar o cómo los invito yo a través de esta presentación a entender esas posibilidades que ustedes tienen para hacer productos o aplicaciones teniendo en cuenta siempre el material como punto de partida. Entonces, pues para empezar les cuento rápidamente, yo hago parte de un equipo de investigación internacional que se llama el Materials Experience Lab, que es un laboratorio que estudia los materiales desde el punto de vista del diseño. O sea, no miramos solamente las propiedades físicas, químicas, mecánicas de los materiales, sino también la relación que tienen con los usuarios en los productos que vienen aplicados. Entonces, pues es un laboratorio súper interesante y pues yo tengo, digamos, la posibilidad de catalizar eso aquí en Latinoamérica y pues por eso pues la importancia de poderles contar a ustedes esta historia. Arranco siempre con esta frase de Enzo Mari, no sé si lo conocen. Enzo Mari pues es uno de los grandes íconos del diseño italiano y pues él siempre dice que no hay que inventarse nada,
¿sí? Todo ya está hecho. Y lo pongo porque pues de alguna manera lo que nosotros hagamos no tenemos que inventarnos como un cohete ni una cosa súper fantástica, sino los productos que hacemos y los productos con los que nosotros trabajamos y creamos y diseñamos, pues podemos masterizarlos y podemos tratar de perfeccionarlos. Y eso es como lo bonito del mundo del diseño, que nosotros tenemos siempre un conocimiento y ese conocimiento lo que podemos hacer es masterizarlo y tratar de tenerlo eh, actualizado. Y les traigo también esta otra cuota de Ezio Mancini, que escribió este libro hace muchos años, en los años 80, se llama La materia de la invención, donde explica en mi concepto la mejor definición de materiales que alguien ha dado desde el punto de vista de diseño, y es que la materia se vuelve material cuando es incluida en un proyecto de diseño, se convierte parte de un producto. Ese es el punto de partida, ¿sí? Cuando los materiales son un medio fantástico, pero si los materiales no vienen incluidos dentro del proyecto, si los materiales están ahí como unas muestras o como unos elementos en la naturaleza, pues no tienen la capacidad de comunicar ni la capacidad de decirles nada. Y es a través de los productos que nosotros hacemos que eso se empieza a configurar, empieza a generar significado. ¿Sí? Lo mismo dice Edward Van Hinte, que un material sin contexto es un juguete aburrido y eso pues seguramente ustedes lo habrán visto, seguramente en las industrias donde ustedes están habrán visto que ustedes tienen un montón seguramente tienen mostrarios de materiales que les dejan las empresas o algún proveedor de materiales les entrega un, un, un campeonario de materiales, pero pues si están ahí pues ocupando espacio, pues no sirven para nada, ¿no? Esa es la medida que nosotros podemos eh, configurarlos y empezar a darles valor a esos materiales a través de los productos, que las cosas empiezan a ponerse interesantes. Y eso pues empieza a conectarse un poco con el tema del conocimiento de los materiales. El conocimiento de los materiales por mucho tiempo ha sido dominio exclusivo de las ciencias exactas, de la ingeniería de materiales, de la ciencia de materiales, ¿cierto? Y cuando uno habla a veces de materiales, pues se encuentra como ven ustedes en la parte superior izquierda, con un montón de tablas y gráficas súper complejas que uno dice, bueno, pues eso es súper interesante, pero pues no me dice nada, no me permite entender nada de los materiales. Y resulta que el diseñador sí tiene un conocimiento material muy fuerte y que no, digamos que no viene expresado de la misma manera, que no viene expresado por tablas, por fórmulas y por elementos complicados. Y es porque nosotros, y yo me atrevería a decir que ni siquiera solo los diseñadores, yo pienso que también todos los que hacemos con las manos, todos los artesanos, las personas que estamos construyendo cosas, pues tenemos un conocimiento material porque todos los días estamos interactuando con nuestros sentidos y la materia. Entonces eso ha hecho que el conocimiento de los materiales haya migrado un poco como del mundo de la ingeniería, ya como del análisis micromolecular de las cosas a un conocimiento mucho más experiencial, mucho más yo sé de materiales porque los conozco, porque interactúo con ellos, porque los huelo, porque los muerdo, porque le hago, sí, una cantidad de cosas. Y eso ha transformado en los últimos 10 años la manera de ver los materiales y sobre todo los materiales para el diseño. Y pues ahí nos encontramos con esos dos perfiles pues que no son ni buenos ni malos ni compiten el uno con el otro, simplemente son dos perfiles que antes no eran tomados en consideración como dos elementos que podían pertenecer a dos ramas diferentes. Siempre se hablaba del material con sus propiedades objetivas y se hablaba del perfil técnico. Entonces, todo lo que tiene que ver con el material a nivel de resistencia, de durabilidad, de peso, de deformación, un montón de propiedades técnicas y eso hacía que las personas se sintieran un poquito alejadas de los materiales si no tenían como ese conocimiento científico.
pero si vemos que los materiales también tienen unas cualidades subjetivas y tienen una capacidad sensorial muy fuerte, y es lo que la gente a la larga termina interpretando de los materiales. O sea, los usuarios, cuando compran una cartera o cuando se ponen unos zapatos o cuando se compran unas gafas, pues lo miden en los términos mucho más sensoriales. ¿Sí? La suavidad del material, el peso, la calidez, la transparencia, ¿sí? Eso es lo que la gente recibe del material a través del producto en el que está configurado. Entonces cuando nosotros encontramos que hay esos dos perfiles y que esos dos perfiles dialogan, encontramos que el perfil sensorial al diseñador le da mucha más herramienta para diseñar y le permite acercarse mucho más al material y seguramente dialogar con otras ramas de la tecnología en función de los materiales. Entonces ese término se llama las cualidades expresivo-sensoriales de los materiales, para que lo tengan en cuenta. Esas cualidades de los materiales que le permiten al diseñador seleccionarlo, ¿sí? Porque cuando una persona va a seleccionar un material para un proyecto, no tiene ni un microscopio en la mano, ni tiene un durómetro, ni tiene un laboratorio de pruebas para seleccionarlo. ¿Sí? Tiene los ojos, las manos, la nariz. Entonces cuando uno recibe, digamos, el material, cuando tiene un material en la mano y entiende que uno lo empieza a percibir según lo que toca, lo que siente, entiende que esas propiedades físicas le empiezan a decir cosas a uno. Le empiezan a decir, mire, yo soy así, yo soy duro, yo soy flexible, yo soy fuerte, yo me desgarro, yo me rompo, yo soy frágil. ¿Sí? Entonces, cuando el diseñador tiene la capacidad de entender eso cuando está teniendo el contacto con el material, pues empieza a activar unas experiencias que va a poder transmitir en los productos. Y ahí es donde como les decía Laura al inicio de la presentación, pues esta iniciativa que están haciendo de Material Transforma y poder tener como un lugar donde uno pueda tener experiencia material, se vuelve importante, porque es un lugar donde uno va a inspirarse, es un lugar donde uno va a entender a través de los sentidos lo que puede hacer con materiales. Y pues eso muchas veces o le pasa a uno que en la industria en la que uno está, en el sector en el que uno está, pues uno se acostumbra ya a unos materiales y trabaja con unos materiales X porque pues ya tiene los proveedores y ya tiene las máquinas y trabaja de una manera por muchos años, pero pues cuando uno tiene ganas de innovar y tiene ganas como de generar nuevas sensaciones y nuevas experiencias para que la gente consuma sus productos o compre sus productos y los quiera y le duren y no sé qué, no sé si se acuerdan en el panel los que asistieron, que hablábamos pues con los otros panelistas, como ese poder que tiene el producto, entonces que la gente empieza a quererlo y entonces empieza uno a abrirse mercados, etcétera, etcétera, pues todo eso parte desde el material, porque eso es lo que la gente al final va a percibir del producto que uno realiza. Y por eso les traigo otra anotación de un libro muy interesante que se les recomiendo que lo compren por ahí donde puedan, que se llama Exploring Materials. Y es que los autores dicen que los materiales son como palabras, y yo creo firmemente en eso, ¿no? Entre más rico es el vocabulario que uno tiene, pues uno mejor se puede expresar, ¿no? Uno ve que la gente cuando tiene un vocabulario muy grande o cuando la gente habla muchos idiomas y tiene una riqueza, digamos, de lenguaje, se puede expresar de muchas maneras. Pues eso mismo le pasa a uno con los materiales, ¿sí? En la medida que uno tiene un conocimiento mucho más amplio de los diferentes materiales y entiende los materiales a nivel de la relación sensorial que tienen con las personas, pues uno puede transmitir esa riqueza en los productos. Entonces uno puede saber que puede combinar materiales que son de pronto fríos con otros cálidos y eso genera una sensación. Entonces, no sé, la manija de la cartera en conjunto con el broche o la piel que cubre la cartera con respecto a los accesorios, pero eso está pensado no porque el proveedor me dio los accesorios, sino porque yo escogí los materiales para esos accesorios para que combinen y eso lo entienden las personas. Eso, las personas, los usuarios, como les decía, realmente tienen un conocimiento sensorial muy fuerte y cuando cogen un producto y cuando se ponen unos zapatos, sí, entienden un montón de cosas. Entonces, si nosotros tenemos como ese conocimiento, ese lenguaje, pues seguramente podemos
hacer que nuestros productos transmitan esos mensajes. Y ahí es donde nace pues la idea de las librerías de materiales, ¿sí? Que es un poquito un fenómeno, como les contaba hace un rato, en donde los materiales ya no están en tablas y en libros y en bases de datos y en laboratorios de ingeniería, sino los materiales salen y se ponen, digamos, al servicio de las personas para que uno empiece a interactuar. Ese fenómeno pues es muy bonito, llevamos más o menos unos 15 años con ese fenómeno, donde las personas pueden ir a un lugar y pueden entender los materiales y pueden tocar y pueden decir, uy, este material me va a servir para esto. Seguramente algunos de ustedes habrán hecho una pequeña librería de materiales en sus talleres o en sus estudios o en sus empresas. Y, y cuando eso se vuelve un lugar de experiencia, cuando se vuelve un lugar donde uno tiene discusiones sobre el material para el producto, ustedes empiezan a encontrar posibilidades de innovación y posibilidades de configuración de nuevos productos, porque los materiales dicen muchas cosas. Y cuando yo los combino, y cuando yo los uno, y cuando de pronto he decidido experimentar con ellos. Entonces, estas colecciones de tipo industrial pues han ayudado, digamos, a generar relaciones que ya no son la relación entre el proveedor y el comprador, ¿no? Que es, todavía nosotros aquí en Colombia todavía de alguna manera nos movemos mucho en esa dinámica, y es que yo tengo un material, entonces busco a quién vendérselo, y el que necesita materiales empieza a tener como unos contactos de proveedores, y hay una relación más de compra y venta. Pero cuando hay un punto central donde la venta no está supeditada a cuántas unidades de material o cuántos metros de material me quiere comprar, sino, venga, usted quiere este material porque le va a servir para unir con este otro o para configurar esta cosa, se generan unas relaciones diferentes. Esas relaciones diferentes también ayudan a que el que fabrica el material, ¿sí? No sé, la curtiembre de alguna manera, eh, también piensen que puede innovar al interior, en la proveeduría del material. Puede decir, bueno, ¿sabe qué? Ya como estoy entendiendo los productos que este diseñador o esta empresa está haciendo, pues yo voy a empezar a trabajar mi cuero de esta manera, o voy a empezar a curtirlo de esta otra manera, ¿sí? Y empiezan a generarse unas relaciones interesantísimas, y eso es lo que está pasando un poco en el mundo, ¿no? Que ya no es esa relación de compra y venta, es una relación de construyamos nuestros negocios de manera conjunta, porque el material es el catalizador de ese tema. Y pues tenemos un montón de materiotecas en todo el mundo, algunas son pagando, otras no son pagando, unas son académicas, otras son iniciativas locales, iniciativas de gobierno, pero lo que está sucediendo es que esos lugares se convierten en esos momentos de encuentro entre los diferentes actores que trabajan en la configuración y venta y comercialización de productos. Y cuando uno tiene esos espacios, las discusiones son diferentes, ¿sí? No son discusiones netamente económicas. Entonces ahí sale un concepto muy importante, que es el concepto con el que se basa o donde se fundamenta pues el laboratorio al que yo pertenezco. Y es el concepto de la experiencia material, ¿sí? Y es entender que el material es un medio, el material sirve para comunicar nuestras ideas, como les decía hace un rato. Y cuando uno pone el material al inicio del proyecto y no lo pone al final, porque en el mundo de la producción industrial clásica, en la que hemos estado metidos ya por 200 años, donde el material se vuelve como el que me resuelve el problema, ¿sí? Donde yo primero diseño las cosas, primero me invento los zapatos, o primero diseño las carteras y no sé qué, y después pienso en qué material lo voy a hacer. Pues lo que termina pasando es que me pierdo muchas posibilidades de comunicar con el material. Cuando yo lo incluyo al inicio del proyecto y en la medida que empiezo a entenderlo, y muchos de ustedes seguramente habrán tenido esa sensación, ¿sí? Porque conocen de pronto el cuero, o porque conocen de pronto un textil, o porque conocen de pronto un metal, entonces dicen, no, es que a mí me gusta la manera como se estira, o me gusta la manera como no se raya. Y entonces cuando uno utiliza eso como herramienta de diseño y lo mete al inicio del proyecto, pues empieza a trabajar la experiencia material, porque el material está ya comunicando, y cuando uno lo involucra en el proyecto, pues tiene mucho más significado lo que uno crea, ¿no? Y entonces la definición, digamos que la definición académica, porque pues esto es un laboratorio pues también de muchos académicos universitarios, incluyéndome a mí,
Esta es la definición para que la tengan, ¿no? La experiencia material es la experiencia que las personas tienen con y a través de los materiales de un producto, ¿sí? Entonces, como les dije al inicio, el punto de contacto con el usuario es el material, ¿sí? Cuando el usuario decide comprar algo, cuando el usuario decide tenerlo y quererlo y afeccionarse a una marca, lo hace porque tiene una experiencia material con esos productos, ¿sí? Ese es el punto de contacto. Este es el libro. Pues también si les interesa, a los que les gusta leer o quieren tener una biblioteca, digamos, de temas, pues les recomiendo este libro. Este es el libro que se escribió desde el laboratorio, sí, que lo escribieron Elvin Carana, Owen Pedley y Valentina Rognoli, donde habla de eso, donde están todas las diferentes herramientas con las que uno puede diseñar, partiendo de la experiencia material. Pero yo les tengo aquí un resumen ejecutivo, porque yo sé que están muy ocupados en su quehacer industrial, pero pues entonces para que se queden con este resumen que es muy interesante y es entender los diferentes niveles de la experiencia material. Los niveles de la experiencia material son esos 4 elementos que si yo tengo en cuenta, que si yo los tengo como mi hoja de ruta cuando voy a diseñar, seguramente los productos que yo vaya a diseñar en el futuro van a ser mucho más impactantes y van a tener mucho más recordación, la gente los va a querer más y la gente va a interactuar con ellos de una manera mucho más interesante. Y los 4 niveles son el nivel sensorial, el emocional, el significativo y el performativo, ¿vale? Eso en detalle, ¿qué significa? Es que si yo entiendo que los materiales tienen esos 4 elementos, esos 4 tipos de experiencia, entonces yo puedo decidir en mi proyecto cuál quiero potenciar más. Entonces tengo la experiencia sensorial, que es el primer punto de entrada, y es cuando la gente percibe los materiales, como les decía, brillantes, ásperos, frágiles, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el contacto de los sentidos. Y esa es la experiencia sensorial. Pero también hay una experiencia interpretativa, y es lo que los materiales nos dicen a nivel de significado, ¿sí? Entonces el metal es un material elegante, de pronto la madera es un material un poquito rústico, o el plástico es un material que es un poquito alegre, ¿sí? Entonces el tema de significado es muy importante. Cuando yo tengo esa capacidad de entender que los materiales significan muchas cosas y que de pronto muchas cosas también lo pueden llevar a uno a diferentes momentos históricos, entonces ese material parece como de los años 80 o ese material está súper contemporáneo. Ese tema de significado también me ayuda mucho a saber yo qué quiero hacer y ustedes seguramente como manejan el tema de las tendencias y trabajan mucho con tendencias, macrotendencias, etcétera, pues entonces ahí ven que ahí el tema de significado es muy importante. Está la experiencia emocional, ¿sí? Que es lo que yo siento con el material. Entonces, hay materiales que me hacen sentir bien, hay materiales que son ricos, hay materiales que me gustan, sí, es que me gusta mi sofá de cuero porque es que yo me siento ahí, es súper rico y me hace sentir feliz. En cambio, el sofá de mi mamá no me gusta porque es un sofá de tela y entonces cuando yo me siento, entonces me pica. Sí, hay un tema emocional ahí muy fuerte que los materiales tienen también mucho que decir ahí. Cuando uno toma esas decisiones en el proyecto, teniendo en cuenta esa experiencia emocional, pues es muy fuerte. Y la última que tenemos es la experiencia performativa, que es cuando también entendemos que los materiales tienen una capacidad de interacción con nosotros o con nuestros productos. Entonces, es que ya hay cosas que yo puedo apretar, hay cosas que yo puedo rayar, hay cosas que yo puedo doblar, hay cosas que yo puedo acariciar, y eso me lo permite el material, ¿cierto? Entonces uno ve gente que todo el tiempo, a veces uno ve gente que está sentada y está todo el tiempo tocando los pantalones, ¿sí? Y uno dice, pero ¿por qué se la pasa tocándose los pantalones? Porque los pantalones tienen un material muy rico y entonces tiene una experiencia performativa muy fuerte. Y yo puedo también hacer eso y tenerlo en cuenta, involucrar en mi proyecto. Entonces, pues hay 3 elementos principales dentro de la experiencia material que les quería compartir, que son esos elementos que le permiten a uno seleccionar los materiales según la experiencia que uno quiere tener, de las 4 estrategias que les presenté hace un momento. Es el tema de la autoproducción, es un tema que está pasando ahorita y es, ya los materiales no le pertenecen a los laboratorios científicos que están allá en la NASA, pues tratando de encontrar el mejor material del mundo, sino hay diseñadores que
que tienen un conocimiento de los materiales y experimentan para hacer materiales para el proyecto, ¿sí? Entonces está el tema de la autoproducción de materiales, que ese es el tema pues, en el que yo centro mi investigación. Está el tema de la imperfección, ¿sí? La imperfección es un tema que ha cambiado radicalmente en estos últimos 20 años. Antes por alguna razón nos habían vendido un modelo de perfección en el mundo, entonces las cosas son perfectas, las cosas no se pueden dañar, las cosas no se pueden corroer, las cosas no se pueden ensuciar, y resulta que eso no es verdad. Hay una belleza también en la imperfección, en la medida que uno, sí, en la medida que uno cambia, entender que nosotros como seres humanos cambiamos y que el planeta cambia y que todo cambia, hace que las cosas no sean perpetuas. Entonces ya hay un poquito más de aceptación sobre la imperfección, sobre si esta cosa tiene un rayón, pues hace parte de su vida, así como uno tiene una cicatriz que hace parte de su vida, y si esta cosa se deterioró un poquito, pues está bien. Y fíjense que hay mucha gente ahorita que le gustan más las cosas como usadas, y ya no las cosas como tan nuevas, y el celular como tan perfecto que no se puede rayar. Y la otra estrategia pues es el tema del dinamismo, y hay una serie de materiales que van cambiando con el tiempo, que permiten el cambio, que son hechos para cambiar, y eso hace que los productos pues no sean como tan estáticos, ¿verdad? Rápidamente les muestro en qué se refiere uno con este tema. Entonces, empezando con los materiales dinámicos que cambian, pues hay muchos materiales, sí, como estos, por ejemplo, sí, estos son, ahí ven ustedes un cuero, son retazos de cuero con una superficie de silicona, que entonces cuando la silicona se infla, pues el material se expande, entonces uno puede jugar con eso, o estos textiles de madera con, sí, una mezcla de textil con madera, que entonces le permiten a uno configurar cosas. Entonces ahí estamos hablando de cosas que son dinámicas, son materiales que durante el uso, durante el ciclo de vida del producto, pues empiezan a moverse, a transformarse, pues a significar diferente. En el tema de la imperfección, entonces encontramos, por ejemplo, todos esos materiales. Ahorita se habla mucho de reciclar, ¿no? Entonces, hay mucha gente que piensa, ah, sí, vamos a reciclar, pero ¿qué hacemos con eso? Y eso tiene unas estéticas particulares, ¿cierto? Aquí en la derecha tenemos un proyecto que se llama Newspaper Wood, que es un montón de papel periódico reciclado, que después viene cortado, y si ustedes se dan cuenta parece un pedazo de madera, pero entonces tiene todas las gráficas y todos los colores de las impresiones del papel periódico, entonces es como una madera colorida y genera unos ciertos lenguajes interesantes, ¿sí? Pero no es un material como, no es un metal, pues así acero inoxidable súper liso. O a la izquierda que ven, esto es un detalle de una silla muy bonita, que es hecha con plástico reciclado recogido del mar. Entonces pues cuando se quema, pues el material se vuelve como un poquito así feo y como rugoso y como oscuro, pero pues ese es el lenguaje, ese es el nuevo lenguaje, digamos, de la sostenibilidad, donde si yo quiero recuperar un material, pues no voy a esperar que sea perfecto. Y tenemos el tema de la autoproducción y materiales DIY, donde uno coge pues y se autoproduce los materiales. Por ejemplo, este naranja grande que ven aquí en la parte derecha inferior, ese es un cuero de frutas, ¿sí? Entonces uno coge todas las frutas que se dañaron en el mercado, en la plaza, el domingo, y empieza a experimentar y empieza a sacarlas, empieza a sacar unas láminas de cuero, pues que se parecen, digamos, al cuero a nivel de textura, a nivel de resistencia, y a nivel un poquito, pero tienen un poquito de pronto de translucidez, y son completamente vegetales. Y pues sí, como les digo, no es que un material sea bueno y el otro sea malo, simplemente son alternativas de materiales. Yo siempre he pensado que no hay materiales buenos y malos, son simplemente las aplicaciones las que son incorrectas. Entonces pues ahí es donde pues podemos pensar un poquito. Y ya para cerrar, pues les iba a contar un tema. Yo les había preparado para la sesión pasada, pues una historia muy bonita pues para hacerlos reflexionar un poquito, que tiene que ver con cómo un material en diferentes artefactos provoca diferentes estímulos sensoriales. Y aquí vemos, por ejemplo, el vaso de vidrio, que tiene una connotación y tiene un lenguaje, nosotros lo entendemos, pero ¿qué pasa cuando ese vidrio se transforma y se lleva a otro producto? Entonces, cuando uno tiene una silla de vidrio, entonces, wow, eso es interesante, bonito, feo. O cuando hace una joyería de vidrio, entonces ¿cómo es? Estamos hablando del mismo material, pero al aplicarlo de manera diferente empezamos a tener unas experiencias sensoriales diferentes y experiencias de significado, y como vean ustedes, de la experiencia material muy diferente. Entonces les presento un caso que es como el primer caso
en que yo trabajé estando en Milán, ya son más de 10 años, y arranca con la inspiración de este proyecto. No sé si conocen este proyecto de Mark Newson que se llama la Zvezdoshka de Nike, y arrancó como un problema. Los que hacen calzados seguramente sabrán mejor que yo. El tema del pegante en el calzado es un problema grandísimo porque encontrar un buen pegante y para que el zapato resista es bueno, pero entonces a veces cuando se daña el zapato lo que no se daña es el pegante, y entonces el pegante terminó siendo un problema para el reciclaje del producto y la separación del cuero con el caucho, en fin. Entonces Mark Newson lo que propone es un tipo de calzado donde no se necesita, digamos, utilizar el pegante, ¿sí? La suela digamos, la capellada vienen envueltas dentro de un contenedor que se termina convirtiendo el zapato, y pues bueno, es un proyecto muy bonito que abrió, digamos, de alguna manera este proyecto salió en el 2008, pero pues es un proyecto que le mostró, digamos, a la industria del calzado mundial que se podían pensar en otras alternativas a nivel de la forma como se configuraban los productos. Y ahí yo tomé una inspiración muy bonita, y es que pues pensaba también en el tema de cómo los accesorios podían cambiar. Entonces diseñamos un proyecto súper bonito que era un sistema de contenedores donde uno pues cambia simplemente el exterior, ¿no? Entonces si uno necesita una cartera, pues lo de adentro, porque pues me imagino que muchas mujeres saben lo que significa eso, no tener que trastear las cosas de una cartera a otra. Entonces, pues el contenedor interno, pues es el que se mantiene, y uno simplemente cambia el contenedor externo. Ese fue un proyecto pues que se exhibió en el Salón del Móvil en Milán en el 2007. Y lo bonito fue que eso dio pie para mostrarle a una industria que se volvió muy importante cómo un material podía cambiar todo un lenguaje, toda una configuración de producto. Entonces ahí nosotros nos encontramos con esta gente, que es la gente que producía los relojes O'Clock, que eran unos relojes de poliuretano, y ese era como su negocio principal. Ellos diseñaban unos relojes de poliuretano que uno le podía cambiar el centro, ¿cierto? Entonces hoy me quiero poner el color rojo y mañana me quiero poner el color rosado, y entonces simplemente le cambiaba el interior o podía configurar los relojes. Y pues de ahí se inspiraron mucho en el proyecto que nosotros habíamos presentado, y pues terminaron lanzando este gran proyecto, que es el proyecto seguramente lo conocen, que son estas carteras que se están vendiendo como pan caliente en el mundo. Son carteras de poliuretano. Y pues manejan el mismo principio, y es eso, es que yo tengo una cartera, digamos, donde la piel exterior es el poliuretano, y al interno pues tengo todo un lenguaje diferente, y pues ahí se dan cuenta cómo el material cambia, pero el producto no. El producto sigue siendo una cartera, pero pues abre todo un mercado y genera un montón de cosas. Nosotros hemos hecho un montón de análisis con ellos en temas de cómo mejorar esa experiencia de ese producto, y cómo la gente va a las tiendas y compra las carcasas que quiere y las manijas que quiere. Y fíjense que eso es un tema puramente de experiencia material. Es un tema donde se analiza el material, y se analiza desde el precio, desde las propiedades físico-mecánicas, pero también desde las experiencias, desde las propiedades sensoriales, ¿saben? Entonces cómo uno, a través de la selección de materiales, ¿sí? Como cuando uno está de pronto casado mucho con un material y no le da posibilidades a otros materiales de entrar como en el diálogo de la propia industria, pues de pronto no está permitiendo tener una innovación fuerte a través solamente de la selección de materiales, ¿sí? Y pues me puse pues a mirar un poquito los referentes globales que hay en el tema de cuero, calzado y marroquinería, para mostrarles pues que lo que está pasando en el mundo tiene mucho que ver con lo que les estoy contando, ¿sí? Esto pues ustedes conocen esta herramienta para mirar, analizar tendencias, y pues si se dan cuenta, entonces en los referentes globales empezamos a ver un montón de accesorios, sí, un maletín así súper, como súper imperfecto y súper autoproducido, con las estrategias que les contaba, unos zapatos que tienen un montón de cosas ahí raras, ¿sí? Como el tema del lenguaje, lo que les hablaba, el significado de los materiales, entonces cómo están volviendo a coger vida esos plásticos, y esos plásticos que yo policho súper bien y no sé qué, y los incluyo y hago unas carteras así súper interesantes, y eso es lo que está pasando en el mundo, ¿no?
Esa idea del hacer, del rehacer, el artesano, ese artesano que hablábamos, ese artesano 2.0 que tiene la ayuda del internet y la fabricación digital, y entonces puede hacer un montón de cosas y puede experimentar con diferentes materiales, pero sigue manteniendo su poder artesanal. O la inspiración en la naturaleza, entonces cómo miramos la naturaleza y cómo nos inspiramos en la naturaleza. La naturaleza nos permite hacer la configuración del material que es imperfecto, pero es natural y es sensible y no sé qué, empieza a generar un montón de cosas, ¿cierto? Y nos encontramos con un mundo fascinante donde fíjense que en todos los ejemplos que les estoy mostrando el material es el protagonista. El producto está muy bien configurado y seguramente se vende muy bien y la gente lo compra, pero el que es protagonista ahí es el material. Entonces la selección del material es súper importante, ¿no? Entonces, pues eso es un poquito lo que está pasando. Si ustedes ven, aquí estamos hablando de las colecciones otoño-invierno 2020-2021 y están volviendo como protagonista ese material imperfecto, ¿cierto? Lo que sucede con el reproponer los materiales que están, digamos, entre comillas, contaminando el planeta, porque no son los materiales los que lo contaminan, sino las personas que hacen las cosas mal. Pero cómo se reproponen esos materiales y se configuran cosas, vuelvo, insisto, donde el material es el protagonista y eso es lo que la gente está de alguna manera buscando hoy en día. Entonces, cómo esa experimentación, cómo yo puedo experimentar con materiales y tratar de reproponer alternativas y, no sé, mejorar mi industria, proponer nuevos productos, ¿sí? El tema del significado, ¿cierto? Esta idea de ¿no? que los humanos nos vamos a volver máquinas, entonces como los accesorios y las prendas y todo eso también empiezan como a ayudarnos a comunicar eso. Y eso, como les digo, eso no es bueno ni malo, simplemente pues esas son las tendencias mundiales y pues eso está pasando y como se dan cuenta hemos visto un montón de accesorios con un montón de materiales, diferentes materiales configurando los mismos productos, ¿no? Entonces pues esa era un poquito mi invitación. No sé si tenemos preguntas, no sé si... Camilo, no, hasta ahora, digamos, no, pues es que ha estado bastante claro todo lo que nos ha mostrado. Muchísimas gracias. Pues aprovecho ya ahorita que tengo pues el micrófono para decirles, venga, ¿tienen alguna pregunta a todos los espectadores? Quisieran formularla, por favor, entonces por medio del chat la podrían escribir. O pues si quieren, ahí está la herramienta de subir la mano y yo les doy la palabra si la quieren formular ustedes mismos. Camilo, una pregunta, pues yo que tuve la oportunidad de conocerlo a usted en el principio de año, usted ya estando aquí en Colombia estos meses, ¿qué ha encontrado? ¿Cómo ha visto la cosa? O sea, ¿qué ha sentido desde su regreso? Pues ya enfocado desde el tema del material. Pues la verdad ha sido súper interesante porque sí he visto o sea, he visto que o sea, se ha generado, digamos, en el país como un deseo de hacer cosas diferentes, ¿sabes? Eso es como la lectura que yo he hecho en este tiempo y es que como que ya hemos empezado a entender que nos queremos diferenciar de los países industrializados de otra manera, ¿sí? Entonces veo mucho artesano, veo mucho industrial y mucho diseñador como tratando de reproponer las cosas muy amarradas a la cultura. Inclusive les iba a aprovechar para hacerles una invitación si quieren. Nosotros cogimos este semestre el clúster de cuero, calzado y marroquinería en el estudio que nosotros hacemos en la universidad para hacer productos nos hemos encontrado con que los estudiantes están reproponiendo muchas cosas también desde el hablar con el artesano y entender nuevas posibilidades, entonces aprovechamiento del cuero, aprovechar como esos pedazos de la vaca que no se pueden poner en las carteras porque tienen la marca del ganado, y entonces eso cómo se puede reproponer y qué hacer con todos esos retazos de cuero, qué hacer con la carnaza. Entonces he visto mucho eso, he visto como que estamos como con esa idea, pues no, digamos que no lo diría que lo he visto solamente en Colombia, lo he visto mucho en Latinoamérica,
pero pues sí veo como ese deseo de vamos a diferenciarnos de, no sé, de China, pues de los clásicos, ¿no? De China, de Estados Unidos y de Europa, pero nos vamos a diferenciar por lo que tenemos. Y ahí el material artesanal, estoy viendo que la gente está haciendo un montón de cosas con la chamba y no es porque vamos a quitarle, digamos, el trabajo al artesano tradicional de la chamba, sino todo el contrario, vamos a co-crear juntos y no sé qué. Estaba leyendo mucho de eso y me parece como súper. Y ya que usted lo habla, digamos, y lo hablo desde mi ignorancia, qué pena con todos los asistentes, pues porque yo realmente no manejo nada de estos temas, pero es mucho es de lo que tenemos. ¿Qué tenemos nosotros acá? O sea, que usted haya visto, sí, o sea, que mucho, pues yo sé que, digamos, nosotros tenemos digamos que lo que nosotros toda la vida pensamos que era como una limitación, que nosotros no teníamos una industria tan fuerte y ¿sí? Una industria como tan grande como la alemana, por ejemplo. Hoy está jugando nuestro favor porque no tenemos industria, pero tenemos un montón de recursos, tenemos un montón de materiales naturales, sí, tenemos un montón de diversidad, tenemos un montón de pisos térmicos donde suceden cosas diferentes, ¿sabes? Los materiales como que en el páramo se comportan diferente y como se comportan en la costa, y eso nos permite a nosotros tener como unas ventajas por no ser como tan industrializados, por no tener como ese sistema de automatización de producir millones de unidades de materiales al mismo tiempo. Ahí veo que están empezando a preguntar cosas. Sí, súper. Entonces, venga, entonces mire, aquí ya retomando las preguntas. Entonces, Alejandra Sarmiento pregunta, ¿cómo no caer en la repetición de la repetidera cuando tomamos los materiales reciclados, es decir, un elemento diferenciador? En todo el mundo está de moda el reciclaje y la economía circular, pero al momento de crear una historia de un producto, de una empresa, todas son casi las mismas. Sí, muy excelente pregunta. Yo pienso que para no caer en la repetición de la repetidera, yo pienso que es entender que reciclar es una cosa muy delicada que requiere una exploración muy profunda a nivel de los materiales, ¿saben? Ahorita todo el mundo está diciendo, sí, vamos a cambiar el mundo, pero nadie de verdad lo está haciendo. Entonces, yo pienso que uno podría partir de yo que quiero reciclar. Sí, quiero reciclar cuero, quiero reciclar el metal, quiero reciclar el polietileno y empiezo a hacer experimentaciones mías con ese material, ¿sabes? Yo empiezo a encontrar otros caminos, yo empiezo a encontrar otra manera de hacer con ese material, porque lo que le está pasando a todo el mundo es que todo el mundo quiere hacer, entonces, vamos a reciclar las botellas de PET y vamos a hacer camisetas como hacia Adidas, pero pues el lenguaje es un lenguaje y ahí no hay innovación, pero cuando yo empiezo a entender que si esa misma botella la caliento a otra temperatura o la bordo con un bordado de Cartago y entonces genero otra cosa, entonces ahí empiezo yo a reciclar y a hacer upcycling, a hacer un montón de cosas. Pero que se vuelve mi propio conocimiento, que es que eso es lo bonito. O sea, el tema del reciclaje es bueno cuando uno se apropia de ese conocimiento, cuando uno empieza a construir con ese conocimiento y no cuando mira, estos están reciclando esto, entonces yo lo voy a reciclar también. No, hay muchas maneras de reciclar y nosotros tenemos, ustedes no se imaginan lo que tenemos de material para poder reciclar. Y ahí podemos contar la historia. Sí, la narrativa del producto tiene que nacer de ahí, tiene que nacer. O sea, muchos de los proyectos que yo estudio es de gente que ha reciclado, la lana en Holanda, pero entonces la recicló volviéndola a tejer ellos mismos con su abuelita y entonces empiezan a contar una historia y resulta que la manera como se configura esa nueva lana no lo tiene nadie, ¿saben? ¿Qué más tenemos por ahí? Ok, súper. Ahí y pues creo que complementando a Alejandra, la que formuló la pregunta dice, he visto muchos productos artesanales con baja calidad en diseño y terminados con la excusa de que por ser elementos de reciclaje no invierten en pulir los productos. No sé si quieres comentarlo con respecto a eso. Sí, eso es muy de hippie, perdón la expresión, pero eso es muy de hippie. O sea, el hecho, eso es otra aproximación. O sea, si nosotros vamos a hacer las cosas recicladas, hay que hacerlas bien. Y si las vamos a hacer con un material nuevo, hay que hacerlas bien. La calidad no tiene que ser, digamos, reducida a que porque es un material reciclable. Es más, lo que no saben los hippies es que cuando yo configuro el material, cuando yo mismo tengo el poder del material, yo lo configuro, lograr que mi material ni siquiera se vea reciclado. ¿Sí? El ejemplo más claro que les tengo, no sé si todavía se ven mis diapositivas. Sí, en la última sí.
Entonces, les recomiendo que se vean, búsquenlo en Google. Esta silla que está aquí abajo en la parte inferior, que es como una hoja de metal, aluminio, y el proyecto se llama Can City, y es un proyecto que hizo un estudio británico súper interesante, que cogen las latas de gaseosa y las funden en las favelas de Brasil, y vuelven y crean un mobiliario a base de esas latas. Y fíjense que el hippie tradicional lo que hace es coger las tapitas de esas cosas y hacer collares. Y se hace collares con las latas. Mentiras. Eso no es configurar un material, ni mucho menos reciclarlo cuando el aluminio es 99.9% reciclable. Entonces, es entender el material y reproponer. Vean ese video y verán que se van a dar cuenta, para responderle a Alejandro, con eso. ¿Por qué no? Porque el tema del reciclaje no debe ser un tema donde se tiene que ver como sin acabar o... ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, aquí Alba Rocío pregunta: en procesos de validación de prototipos construidos a partir de materiales, ¿qué atributos críticos deberíamos tener en cuenta? ¿Dónde está? Aquí. En procesos de validación de prototipos construidos a partir de materiales. Pues a ver, lo más importante ahí es, uno tiene que experimentar con el material y después tiene que buscar cómo mejorar. Es como hacen los cocineros, ¿no? Los cocineros empiezan a inventarse una receta raro y poco a poco empiezan a mejorarlo para que no le haga daño a las personas, para optimizar el número de ingredientes, etc. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que construir con prototipos y empezar con materiales, pero pues en la medida que estamos ya pensando en una colección o algo, pues sí, empezar a darle a la ciencia de los materiales la posibilidad de que lo caracterice. Eso es una cosa que funciona muy bien. Entonces ya uno va al laboratorio de la universidad o al laboratorio privado y le dice: yo hice una prueba con esto, pruébeme la resistencia. Y ellos le dan a uno capacidad de decirle: mire, está muy blandito, está muy duro, no sé qué, no pasa la norma, y uno le va sumando, le va quitando. Y ahí empieza a entender cuáles son esos puntos críticos que logra, digamos, cumplir en el producto. Ok. Listo, también preguntan, ¿conoces de algunos premios a nivel Colombia por crear valor a nuevos productos de economía circular, incentivos estatales? Conozco, o sea, como premios que den en Colombia o gente que se haya ganado los premios. Yo pregunto más por los premios, diría yo. O sea, premios que den en Colombia. Exacto, en Colombia. Relacionados con nuevos pues productos de economía circular. No están en eso, o sea, el tema de la economía naranja y este tema de la economía circular como que lo están empezando a entender. Yo no creo que haya premios. Lo que sí creo que los premios que los está dando más es el mercado, ¿saben? Ya, pues por lo menos yo veo, pues veo mucho que en el mundo lo que está pasando es muchas empresas que están empezando a trabajar en la economía circular, digamos que no por el premio, sino porque lo quieren hacer, empiezan a encontrar más adelante los incentivos, ¿saben? Porque entonces cuando ustedes empiezan a hacer un proyecto ya donde ustedes pueden hacer una trazabilidad de su huella de carbono, pueden tener descuentos muy fuertes y eso pues me imagino que la Cámara de Comercio ya lo estará empezando a reconocer, o el gobierno nacional ya lo estará empezando a reconocer. Si no lo está empezando a reconocer, pues faltarán 1 o 2 años para que lo haga, porque el resto del mundo ya lo está reconociendo, y es cuando yo puedo hacerle la trazabilidad de la huella de carbono a mis productos, o cuando puedo garantizar esa economía circular donde no estoy trayendo mis insumos desde China, sino que los está produciendo el artesano aquí al lado. Pues yo comunico eso a mis productos, el usuario lo entiende y el gobierno me da los incentivos. Pues por lo menos así trabaja el resto del mundo. Ok, súper. Bien, aquí una de las personas que hizo parte de Material Red, está haciendo parte de Material Transforma, nos pregunta lo siguiente: la mayoría de los empresarios de calzado y marroquinería expresaron durante el programa Material Transforma una gran dificultad para encontrar en el mercado materiales e insumos para evolucionar en el desarrollo de producto. ¿Qué les puedes sugerir? Que experimenten con materiales. O sea, precisamente eso que le está pasando a la mayoría de empresarios de ingeniería, ese tema,
Es lo que le pasó a muchos diseñadores que empezaron a autoproducir los materiales. Y cuando uno empieza a tener problemas porque no tiene un buen proveedor, no tiene una actividad fija o porque es difícil encontrar un material X, pues esos diseñadores empiezan a autoproducir los materiales y empiezan a experimentar con lo que hay, y empiezan a hablar con el amigo que tiene un material y empiezan, sí, entonces y como ya tenemos la capacidad, pues, tenemos un montón de herramientas de tecnología a nuestra disposición, yo les diría eso. Ok. Y aquí nos dicen, bueno, pues, por la parte de preguntas y respuestas me preguntan otra cosa, como artesano, ¿cómo podemos lograr la innovación de la experiencia de marca? ¿Y es necesario tener un equipo experto para lograr innovar? ¿Cómo? Otra vez. ¿Cómo O es? sea, sí, como artesanos, ¿cómo podemos lograr la innovación en la experiencia de marca? Y necesitamos un equipo experto para poderlo lograr. Yo pienso que o sea, yo siempre, pues, el artesano ya es de por sí un experto, ¿saben? O sea, el artesano es un experto en lo que hace y lo sabe hacer muy bien. Lo único que necesita es como tener un equipo mucho más integrador de otras capacidades, ¿sí? O sea, yo pienso que para poder entrar a un mercado, competir en un mercado, es primero tener los ojos pues, como muy abiertos y también tener la disposición de que otras personas que son expertos en otro tema lo asesoren a uno. O sea, yo pienso que, por ejemplo, o sea, un artesano debería ser un experto en la artesanía y no un experto en mercadeo. ¿Sí? Sí, Queremos hacer todo, a veces queremos hacer todo nosotros, queremos ser la orquesta, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a tener problemas. Por aquí hay dos cosas que veo de preguntas que nos saltamos. Una, Claudia Medina dice, la sí, resistencia del ese ya voy material para allá. con residuo de frutas, y Claudia por allá también vuelve y dice, tener cuidado con no confundir artesanía. Entonces, si quiere, le caemos a esas dos. Sí, exacto, y con eso ya cerramos. Entonces ahí Claudia De Medina, la que era una muy resistencia del específica, material exacto. obtenido con residuos de frutas, si tiene la resistencia suficiente como la del cuero, o por qué lo llaman el cuero de fruta, tiene una resistencia parecida, pero no para todas las situaciones. Lo que pasa es que el cuero tiene, digamos, la capacidad de muchas cosas, entonces, de sofás hasta zapatos hasta carteras. El fruit leather sí tiene, digamos que el éxito o la resistencia está en el tipo de fibra que uno le meta. Si uno le mete fibra larga, no sé, residuos de cáscara de mango en vez de residuos de cáscara de fresa, entonces aumenta un resto la resistencia. El tema ahí que, pues, los que están trabajando con cuero de fruta, lo que están tratando de proponer son materiales, productos que duran menos, ¿sí? Porque es que, pues, el cuero, sabemos que el cuero dura un resto. Entonces está ahí como el debate entre pues, si vamos a utilizar, si vamos a hacer un producto para que dure mucho, pues hagámoslo en cuero. Si vamos a hacer un producto para que no dure mucho, pues no lo hagamos en cuero, ¿sí? Porque pues el cuero termina durando más que el producto. Y la última cosa, la última anotación que hace Claudia Medina es confundir artesanía con manualidad. No todo lo hecho a mano es artesanía. Frente a eso, ¿usted considera que el uso de materiales no renovables deberían hacer parte de los productos artesanales? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, la artesanía no es una manualidad. Y la artesanía, por el contrario, tiene mucho más valor que la manualidad. O sea, el artesano es, en mi concepto, tan valioso como el ingeniero de producción. ¿Sí? O sea, los dos tienen un conocimiento, el uno tiene un conocimiento de escalar las cosas a millones de unidades y el artesano tiene la capacidad de darle valor único a las cosas. La manualidad es mucho más, pues la palabra manualidad sí es más como el hacer DIY. Lo que sí está pasando en el fenómeno DIY Materials y es el DIY Craftsmanship es que el artesano se está empoderando de otras herramientas que antes no tenía. Y ahí es donde sí quisiera hacerles énfasis en eso. O sea, el artesano al que yo les digo, o como se llama, no lo digo yo, lo dice Stefano Micheli, el artesano 2.0 es ese artesano que tiene un conocimiento muy fuerte de lo que hace, lo sabe hacer muy bien, pero empieza a integrar tecnología, empieza a hackear una máquina, empieza él mismo a hacer su propia troqueladora y gracias a poder hacer su propia troqueladora, hace unos troqueles que solo puede hacer él. Entonces, frente a esto, considero que el uso de materiales no renovables deberían ser parte de productos artesanales. Yo creo que sí, porque es que los materiales renovables y los no renovables, vuelvo y les digo,
el problema no es de ellos, sino de las aplicaciones. Si yo voy a hacerlo con un material no renovable, pues tengo que hacer algo para que dure mucho tiempo, para que valga la pena. Si yo voy a hacer algo con un material renovable, pues para que lo hago que dure mucho. Entonces ahí tiene que entender también las dinámicas de los mercados. Y la gente que quiere comprar, si la gente quiere comprar unas cosas para que dure mucho o para que dure muy poquito. Listo. Bueno, yo creo que ya esto es todo, ya son las 10 de la mañana. Pues Camilo, muchísimas gracias por tu participación, por tu exposición. Fue excelente todo lo que estuvimos trabajando acá. De todas maneras, pues para los asistentes y pues a los que conozcan que querían estar aquí pero que no lo lograron, pues esto se monta en el sitio web de Material Transforma y en nuestro canal de YouTube. Y pues bueno, Camilo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si quieres decir algo más aquí para cerrar ya nuestro webinar. No, pues eso, pues, que aprovechen la iniciativa que estaban haciendo de Material Transforma para que se acerquen y todas esas dudas que tienen, pues empiecen a ponerlas ahí sobre la mesa. O sea, yo creo que si ustedes ya hacen parte del clúster de la Cámara de Comercio, pues con la Tadeo y pues con esta gente está como haciendo todo este proyecto, pues acérquense ahí y empiecen a poner eso es un espacio para debatir esas cosas. Bueno. Sí, exacto, sí, como tú lo dices, pues aquí desde el Centro de Materiales y con Material Transforma, pues yo creo que empezar a generar todas estas sinergias y todos estos intercambios de información y unirnos y empezar a trabajar de manera mancomunada, pues va a ser muy importante. Entonces, pues bueno, muchas gracias por tu tiempo. También pues recordarles, esto es toda una iniciativa de Cámara de Comercio, de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, junto con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces, pues bueno, nos veremos en un próximo webinar. Muchas gracias a todos por su tiempo y pues estamos en contacto. Listo, chao a todos. Bueno, chao a todos, que estén muy bien. Chao.